y en otros webinars. Estamos haciendo las grabaciones también para que puedan verlos posteriormente más personas y que podamos tener más contacto con más personas a través de estos webinars. Un saludo muy especial a Marta, a Ramiro que nos acompañan, a Camilo, a Adriana, a Jennifer, a Daniela. Pues gracias por acompañarnos en este espacio y obviamente también a Daniela Arevalo que nos acompaña de efecto directo, y saludar a Manuel y a Beatriz que nos acompañan para el día de hoy. ¿Qué más, Manuel? Beatriz, ¿cómo les ha ido? Hola, Hola Oscar, hola a todos, ¿cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Me alegra muchísimo que nos acompañen el día de hoy. Muchísimas gracias, Beatriz, de nuevo por aceptar la invitación. con gusto. Y Manuel, qué bueno que nos acompañas el día de hoy. Manuel es un consultor súper internacional que tenemos para el día de hoy. Entonces ya después cuando su presentación nos cuentan en dónde estamos ubicados. Bueno, muy bien. Hoy nos reúne este tema de impulsar el rendimiento de la fuerza laboral, que a veces pareciera, cuando uno habla del tema, tener un látigo en la mano, tener un reloj y estar mirando así como con cara de jefe bravo. Y vamos a hablar un poco de esos, quizás tiene elementos de eso, pero quizás no. Vamos a hablar un poco a ver qué nos dicen Manuel y Beatriz, que saben muchísimo del tema. Entonces, para iniciar con nuestra sesión de webinar del día de hoy, quiero que por favor pasemos a la presentación para que conozcamos a Beatriz. Daniela, si puedes pasar la presentación, por favor. Y Beatriz, entonces cuéntanos de ti. Pues buenas tardes de nuevo. Yo soy Beatriz Escobar Mejía, pues en verdad Beatriz Cecilia Escobar Mejía. Soy paisa, estudié ingeniería química y luego estudié ingeniería cerámica en España. También tuve la posibilidad de viajar a Japón y estudiar gerencia de producción con énfasis en productividad, y allí pude entender mucho sobre productividad, que no es que productividad es muy fácil si uno es disciplinado y si logra la colaboración de todos los trabajadores, que ahora la vamos a ver en la charla. Y otra cosa importante que hice es que soy cinturón negro Lean Six Sigma, no de karate, sino básicamente lo que hacemos es que a través de datos concentramos toda la información y con base en datos tomamos decisiones. Gracias. A ti, mi Beatriz, muchas gracias. Como les decía anteriormente, Beatriz es una de las mejores consultoras que yo conozco en Colombia para mejoras de productividad y ya nos ha acompañado en proyectos en Costa Rica, Beatriz, ¿verdad? Sí, súper interesante, y en todos los países tenemos los mismos inconvenientes. Entonces es una fortuna saber pues que no estamos solos, pero lo que sí tenemos que hacer es enfocarnos en los países que están mucho mejor que nosotros, por ejemplo los japoneses, que no tienen nada diferente a nosotros, solamente que hacen las cosas bien a la primera vez y las hacen fáciles. De acuerdo, mi Beatriz. Bueno, pues muchas gracias y ahorita seguiremos hablando. Ahora, Manuel, te damos a ti la palabra. Gracias Oscar, muchas gracias por esta invitación, un saludo especial a Beatriz y a todos los que nos acompañan. Bueno, ya ahí ustedes pueden leer, entonces la idea no es repetirles un poco lo que está en la presentación, pero ¿qué les cuento? Sí, como Oscar decía, en este momento estoy fuera del país, estoy en Toronto, Canadá. Estaba finalizando mis estudios en negocios y emprendimiento, como digamos una forma de poder entender un poco más cómo funcionan los negocios y cómo poder ayudar un poco más a las empresas y a los negocios, digamos, a solucionar problemas, el día a día y el cotidiano. Tengo 10 años de experiencia, mayormente en temas de sostenibilidad. También he tenido la oportunidad de compartir varios escenarios con Oscar Cardona y con Beatriz en la formación de varias empresas, y hemos acompañado a varias empresas en múltiples sectores. Entonces creo que este es un espacio súper agradable porque vamos a poder compartir experiencias y unos conocimientos, y qué bueno que las empresas se puedan llevar pequeños aprendizajes que generan grandes frutos para sus empresas, Oscar. Muchas gracias, Manuel.
Con Manuel hemos tenido la fortuna de trabajar hace ya por ahí 6, 7 años, Manuel. Yo creo, sí, sí, señor, 7 años. ¿Cierto? Hace rato. Empezamos trabajando juntos. Recuerdo que trabajamos con unas empresas proveedoras de Colombina, que una de esas nos acompañó como proveedora hace unos días. Y también trabajamos con unas empresas proveedoras de la Alianza Boyacá Cimienta, que nos acompañó Diego García hace unos días también en un webinar. Qué bueno. Entonces, ahí estuvimos los tres, de hecho, sí, el año pasado. Qué bueno, sí, sí, sí. Ha sido una experiencia muy enriquecedora y qué bueno poderle dejar hoy a los participantes y a quienes vean en el futuro este webinar un poco de esto. Gracias, Manuel. Muchas gracias por acompañarnos, de verdad. Manuel es una de las personas, además, más sensatas que yo conozco en el mundo. Toma decisiones sabias en el momento indicado. Es un consultor excelente, muy, muy exacto en identificar dónde están las falencias y dificultades que tienen las empresas. Gracias. Bueno, vamos a continuar entonces por acá. Hoy lo que nos trae es este tema de impulsar el personal, ¿verdad? Y hablar de cómo le damos un impulso. Ah, bueno, pero me toca hacer la presentación mía. Aquí me estaba volando esta parte tan importante. Es que de pronto no es tan importante para mí. Oscar Cardona para servirles, director ejecutivo de Alianzas por el Desarrollo. Llevamos 13 años trabajando en temas de productividad, de competitividad. Como Manuel, empecé por la línea de sostenibilidad y ahora entendemos que no hay empresas sostenibles y no hay empresas productivas y competitivas. Eso va muy junto, va muy de la mano. Y también, pues venimos trabajando muy de la mano de la OIT, de la metodología SCORE de la OIT. He tenido la fortuna de ser formador experto de la metodología y ahorita también trabajando en temas de igualdad y equidad de género en las empresas. Pues bien, me gusta decir también que además de consultor y director, soy papá, soy esposo, soy amigo, me equivoco, no me las sé todas y creo que nunca las sabré. Por eso estoy aquí acompañado, también referenciado con estos compañeros y esta compañera. Bueno, muy bien. Entonces, entrando ahora sí con nuestro tema, quiero preguntarles, entrando ya a hablar de impulsar la fuerza del personal, en su opinión, ¿qué es eso de impulsar el rendimiento? ¿Cómo así que el rendimiento? Si una persona no es una máquina, ¿sí? Y luego hablamos del tema laboral. ¿Qué es eso de impulsar la fuerza laboral? Y me encantaría que primero me respondiera Beatriz. Pues impulsar la fuerza laboral. Cuando hablamos de rendimiento, es que en una unidad de tiempo, por ejemplo, en una hora, los trabajadores lograran producir, si está para producir 100 unidades, que lograran producir las 100 unidades, pero las 100 unidades con calidad 1A, las 100 unidades con el rendimiento que se requiere utilizando los recursos que se requieren. Porque un concepto que me gusta mucho es hacer bien las cosas a la primera vez. Normalmente, cuando yo vivía en Japón, en una empresa que yo trabajaba, para nosotros tener calidad primera 85%, eso fue hace más o menos 20 años, era un orgullo. Y nos costó muchísimo trabajo llegar a ese punto. Ahora esa empresa está por ahí en 95%. Entonces, cuando yo en la clase le dije al japonesito, no, pues la empresa tiene 85% de calidad, él se rascaba la cabeza. Yo decía, pero ¿por qué se rascará la cabeza? Y bueno, después cuando empezamos a ir a las empresas, nos dimos cuenta que allá ya no medían la calidad hace 20 años en 100 unidades, sino por millón de unidades, cuántas unidades tenían malas. Y tenían malas, no sé, 10 unidades de un millón, o sea, la calidad era extremadamente buena. Entonces eso lo digo porque en ocasiones nosotros pretendemos que las personas trabajen más. Lo que necesitamos es que lo que hagamos, lo hagamos bien. Y una manera de hacerlo bien es formando al personal. Para formar al personal, nosotros tenemos que empezar a entender cuáles son las necesidades del cargo. Y luego también con la participación, porque es que al final la fuerza laboral es la participación conjunta de los trabajadores, la cooperación y en el trabajo en equipo. Entonces, si nosotros contratamos a alguien, primero lo capacitamos, es como decir, ve, yo produzco baldosas, estas baldosas son de estos materiales, eso es como una capacitación rápida. Luego lo tenemos que entrenar es decir, bueno, se hace con esta arcilla, se le coloca este feldespato, se le colocan estos materiales
y al final lo tenemos que volver hábil. Hábil es que si tienen que hacer, por ejemplo, un screen, todos lo hagamos de la misma manera. Entonces, cuando nosotros estandarizamos las operaciones, la estandarización nos sirve para poder entrenar al personal para que así el rendimiento de esa fuerza laboral sea óptimo. Mi estimado Manuel, ¿tú qué opinas? No, no, pues Beatriz, yo creo que tú ya dijiste todo. Muchas gracias. No, no, no. Yo quiero rescatar dos elementos y muchas veces cuando hablamos de rendimiento es importante entender dos elementos. Uno, que hablamos de las acciones del personal y el comportamiento, digamos, ya sea de los empleados o la fuerza laboral, como lo llamemos en nuestras empresas. Y es un poco entender y visualizar cuál es el objetivo común de su puesto de trabajo y de la empresa. Muchas veces los puestos de trabajo no están alineados con los objetivos de la empresa. Y ahí es cuando el rendimiento, pues es, digamos, es regular o no es el deseado. Entonces, yo pensaría que para poder entender qué rendimiento debemos entender tres elementos. Uno, cuáles son los objetivos de la empresa y cuáles son los objetivos del puesto de trabajo. Dos, ¿cómo puedo yo medir el alcance de esos objetivos? Es decir, ¿cómo puedo yo verificar que estoy logrando los objetivos o que no lo estoy logrando? Y tres, es la comunicación. Yo creo que Oscar y Beatriz es fundamental que haya una buena comunicación para yo poder entender si tengo un buen rendimiento o no. Si yo quiero generar un buen rendimiento, pues tengo que tener comunicación, ya sea con los demás empleados, con los demás trabajadores, con la gerencia, con mis proveedores, ¿cierto? Y cómo yo soluciono los problemas del día a día. Yo creo que rendimiento es un tema complejo también, digamos, a la víspera de muchos elementos, pero es a la vez fácil de entender con estos pilares. Vale, muchas gracias, Manuel y Beatriz. Sí, yo, para complementar, como dice Manuel, ya dijeron todo, pues yo vamos sobre mojado, ¿cierto? Para complementar, diría yo que hablar de rendimiento simplemente solo, aparte, sin objetivos y sin pensar en las personas, es en muchas ocasiones un gran riesgo de simplemente decir, la persona tiene que trabajar más. O un gran riesgo de decir, es que tiene que cumplir este horario específico, súper estricto, ¿cierto? Y caemos en esa trampa, que el rendimiento significa más horas de trabajo. Y resulta que cuando estamos con los objetivos claros y entendemos que estamos trabajando es con personas y no estamos trabajando con máquinas, pues entonces ahí entenderemos que el rendimiento tiene que ver, como bien decía Beatriz, con fortalecer las competencias y habilidades de las personas y como bien decía Manuel, para que eso responda con los objetivos y los intereses de la empresa. ¿Sí? Generar simplemente capacitaciones porque hay que generar capacitaciones es una pérdida. Trabajar simplemente porque hay que trabajar y sentarnos a trabajar es una pérdida, ¿sí? El rendimiento mejora cuando todo está bien articulado, bien articulado. He escuchado en muchas empresas, o más bien personas que terminan en una empresa y luego van a otra y dicen, en esta empresa aprendí tanto, aprendí, cuando estuve trabajando en esta otra aprendí tanto y ese aprendizaje tiene que ver con el rendimiento. Esa persona sentía que cuando estaba trabajando estaba sirviendo a la empresa, estaba rindiendo, nos rendía un montón, ¿cierto? Es porque tiene los objetivos claros y las habilidades para hacerlo. Creo que eso es el rendimiento del personal ahí como para complementar o más bien concretar lo que ustedes ya dijeron muy bien. De Bueno, acuerdo, Oscar. muy bien, vamos a continuar entonces con la segunda pregunta, que de pronto ya hemos empezado a ondear un poquito, pero para que seamos más enfáticos, porque yo creo que esto es importante decírselos a las empresas seriamente, ¿cierto? Y es, ¿impulsar la fuerza laboral significa trabajar más o tener más tiempo el personal en la empresa o es otra cosa distinta? ¿Vale? Y me encantaría que empezara Manuel. Gracias, Oscar. Yo creo que es una pregunta bastante controvertida y me gustaría hacer un pequeño análisis acá. En Colombia, la jornada laboral semanal es de 48 horas, si no me equivoco, me corrigen por favor. Mientras en países como Francia estamos alrededor de las 36 horas, en otros países de Europa estamos en las 35, 38 horas. ¿Y qué significa eso? Entonces, es como que, no sé si puede contrapreguntar, Oscar, pero es un poco la llamada a entender es,
¿estamos siendo productivos? Y estamos haciendo lo que estamos haciendo, estamos rendiendo como deberíamos rendir. Entonces yo creo que aquí el primer elemento es la medición. Cuando nosotros medimos los puestos de trabajo y medimos el rendimiento, estamos en la capacidad de entender tanto la gerencia como los empleados en qué capacidad tenemos nosotros para producir, ya sea el bien o servicio, por ejemplo, como lo explicaba ahorita en el ejemplo de Beatriz. Y es que ser productivo o tener mayor rendimiento no es trabajar más. Muchas veces es trabajar con los recursos que tengo de una forma mucho más óptima, ¿sí? Es decir, siendo más rápido, o utilizando menos recursos o haciendo en el mismo tiempo mayor cantidad de unidades o prestando una mayor cantidad de servicio. Entonces yo creo que es una pregunta compleja, Oscar, pero me gustaría dejarla ahí porque yo creo que aquí se vienen buenas cosas en la discusión. ¿Qué piensas tú, Beatriz? Pues yo estoy de acuerdo con ustedes, o sea, tener a las personas físicas sin obtener productos, digamos que yo les decía en una fábrica que estaba, que era mejor que la energía que estaban gastando ahí, por ejemplo, barriendo, la utilizaran con los hijos. Entonces los trabajadores me miraban, ay, ingeniera, entonces no vuelvo a barrer, y yo no, busquemos cómo no ensuciar, porque es que si desde el principio encontramos la causa raíz de operaciones que no agregan valor al proceso, pero hay que hacerlas, entonces empezamos a centrar la atención en las operaciones que sí son claves para lograr el producto o el servicio. En esa empresa empezamos a encontrar, otro inconveniente que se tenía era que decían, pues ingeniero, pero si tenemos personas de aseo, ¿qué nos preocupamos? Entonces al final quitamos las personas de aseo y eso solucionó que las personas de la planta se comprometieran con la empresa. Entonces es empezar a entender los procesos y ver qué procesos agregan valor y cuáles no. No se pueden eliminar todos los que no agregan valor, pero sí nos tenemos que centrar en los que no agregan valor y encontrar la causa raíz por la cual lo tenemos que hacer y ver cómo eliminarla. Entonces esa es una operación. La otra es que yo siempre les hacía así, en todas las operaciones debemos de colocar un ritmo y no por ir más rápido es mejor. También en algunas empresas que he asesorado hemos encontrado que en ocasiones las personas al final del turno veían que no alcanzaban a producir lo que se había pues comprometido. Entonces empezaban a producir y de eso salían muchas cosas malas. Encontramos que más o menos en una empresa colocábamos una campana cada media hora para decir 50. Entonces, si no llevaban 50 unidades, ellos empezaban a corregir para lograr el ritmo. Entonces, considero que esa parte es muy fácil y rotábamos esa campana que no fuera el jefe, porque si no, no funcionaba, sino se rotaba entre los mismos trabajadores. Y eso logró que al final de esa hora que yo les digo, ellos marcaban en un tablero carita feliz o carita triste y la causa raíz por la cual no. Entonces se volvió el tablero de gestión. Entonces me parece que eso es importante, trabajar con datos, trabajar con ritmo y hacer, insisto, las cosas bien desde la primera vez y la forma de hacerlas planeándolo. Es planeándolo, sí, de acuerdo. Voy a salirme un poquito aquí del guión. Beatriz tuvo una empresa en Boyacá que aumentó 50% su capacidad productiva, trabajando al mismo tiempo. Una empresa de arborización. Esa empresa, Beatriz, cuéntanos, ¿qué fue lo que hizo la gerencia para aumentar en un 50% el rendimiento de la empresa? Al final lo que hizo fue mejorar las condiciones de vida y las condiciones laborales de los trabajadores. Ellos reforestaban minas, entonces las personas llegaban como una portería y allí tenían que desplazarse, no sé, varios kilómetros a pie con sus herramientas. Luego tenían que devolverse por el almuerzo, o sea que tenían que volver a caminar por ahí 20, 25 minutos. Y normalmente uno no es tan juicioso que se vaya disparado, sino que se demoraban entonces ya 40 minutos. Resumiéndoles, en transportes, ellos se demoraban más o menos en el día 2 horas. Entonces la empresa les hizo una propuesta. Entonces la empresa les proporcionó
como una carpa para que ellos también tuvieran donde resguardarse. Les proporcionó el almuerzo, o sea que ya se estaban ahorrando 40 minutos, 1 hora al día. Y ese desgaste de caminar lo hacían sembrando árboles. Entonces, con base en el bienestar de las personas, se incrementó la productividad y también se hicieron estándares productivos supervisuales, porque recordemos que en ocasiones los que somos muy ingenieriles pensamos que todos tienen cerebro izquierdo, o sea, muy analítico, pero es mejor en ese caso irnos al cerebro derecho, hacer las cosas muy visuales y muy fáciles de entender por cualquier persona. Eso se hizo allá. Sí, y muchas gracias, Beatriz, por compartir la experiencia. A mí me pareció impactante y fue un caso de éxito. Quedaron muy contentos allá en la Alianza Boyacá Cimienta con ese proceso. Y recuerdo que el ingeniero Mauro, que era el gerente de la empresa, él decía, vea, pues vea, mejoramos la empresa y lo que hicimos fue apoyar a la gente. Fíjense cómo la gente misma da el resultado. O sea, no estamos diciendo, los pusimos a trabajar más, los pusimos a trabajar más horas, los pusimos a trabajar con otro militar. A veces la respuesta es, voy a ponerle un supervisor para ver que mejore su rendimiento. Y resulta que no es, ese no era el caso, al menos en esta empresa en particular. Era mejorar sus condiciones en el lugar del trabajo y apenas mejoraron esas condiciones, aumentó el ritmo de trabajo. Muy, muy interesante. Bueno, Oscar, dale, dale. yo quisiera resumir algo para la gente y es el rendimiento, según lo que construimos acá, lo podemos entender desde dos puntos de vista. Uno, desde el punto de vista de la labor, como hablaba Beatriz, de ritmo, de la cantidad de unidades producidas y demás, y esa capacidad de recursos. Y dos, como esos elementos externos que muchas veces en las empresas no tenemos en cuenta, y eso nos pasa a todos, les pasa a los gerentes y les pasa a los trabajadores. Miren, el bienestar social de la persona, cómo puede mejorar el rendimiento. Entonces, aquí fíjense que tratamos elementos indirectos, pero que tuvieron una incidencia directa sobre la mejora del rendimiento de los trabajadores. De acuerdo. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí, de hecho, bueno, no se me va el tiempo, se me va el tiempo y me emociono. Pero me acordé, ¿sabes de qué? Me acordé de don Edgar Manuel. ¿Te acuerdas de la Sí, empresa que hacía el servicio allá en Boyacá también? Don Edgar me decía que logró disminuir los tiempos a partir de estandarización, que fue una empresa que tú trabajaste, y que ese tiempo lo que hizo su empresa Ancla fue ponerle más trabajo. Entonces, lo que ponerle ellos más terminaron trabajo. haciendo fue agregarle más servicio. Cuéntanos, a ver, esa anécdota un poquito, que tenemos 2 minutos. No, no, no. Simplemente es que lo que hablaba un poquito ahorita de los tiempos, si estamos haciendo, digamos, nosotros como empleados estamos haciendo la labor como eso, como no debe ser. Bueno, entonces resulta que no, y se dieron cuenta en la empresa porque empezaron a establecer unos estándares de medición, y cuando empezaron a medir se dieron cuenta que podían optimizar los recursos que tenían, y uno de los recursos más valiosos en las empresas es el tiempo, que el tiempo de los trabajadores, el tiempo de no estar operando, generando valor para la empresa. Y resulta que pues eso dio la oportunidad a que se pudieran hacer más labores, es decir, optimizamos los recursos internamente, ¿cierto? Haciendo, pues pudimos generar un tiempo adicional para hacer, digamos, no un tiempo adicional, salvaguardamos un tiempo para poder hacer otras labores, y eso lo que le garantizó a la empresa proveedora es que estuviera mejor posicionada ante su cliente, y eso le ayuda a tener más respaldo, digamos, para los próximos contratos, y esa fue una de las mejoras que se obtuvieron en ese proceso de implementación, Oscar. Sí, ese proceso fue también bien interesante. Don Edgar, hablé con él hace unos días y estaba muy contento. Decía que justamente lo que tú estás diciendo, mejorar su rendimiento, esos tiempos de trabajo sin lo mismo, el látigo en la mano y tal, sino mejorando la estandarización, identificando dónde estaban los tiempos muertos, como dice Beatriz, dónde están las mudas y tal. Eso le ayudó a posicionarse mejor con su empresa Ancla y que le ayudara a tener mejores puntos en la licitación. Bueno, muy bien. Vamos a ir entonces con la tercera y última pregunta de nuestro webinar de hoy, y es, bueno, ustedes que son expertos en el tema, ¿qué herramientas recomiendan? Tres herramientas que recomienden a las empresas para mejorar el rendimiento de su personal sin afectar el clima laboral. Creo que Beatriz ya nos ha lanzado un montón, más de 3. No sé si Muchas. quieres enfatizar en las que ya tienes o si quieres darnos unas nuevas. Quiero darles una nueva, pues iba a dar como otras, pero
en la charla creo que es necesario hablar de la planeación. Normalmente en todas las empresas, sean grandes o chiquitas, pecamos mucho en la planeación. En los acompañamientos que yo hago, si el turno empieza a las 5 de la mañana, yo trato de llegar 1 o 2 días a las 5 de la mañana sin hacer absolutamente nada, y cuando empiezo a contabilizar me doy cuenta que las personas empiezan a ser productivas media hora en el mejor de los casos y 45 minutos normalmente. Y es porque no saben todos qué tienen que hacer, o sea, no tienen el programa de producción claro, no tienen las materias primas aprobadas. Recuerden, muchos me dicen, pues Beatriz, es que las materias primas están pero en la oficina del jefe. Y yo, pues sí, pero el jefe no ha llegado. Entonces, para la planeación es necesario tener en cuenta las 6M, me voy a centrar en 4, que la materia prima esté aprobada, esté óptima y sea la cantidad necesaria para lo que vamos a hacer. Que la mano de obra esté, insisto, calificada, o sea, que esté capacitada, entrenada y que sea hábil. Que tengamos la máquina ajustada y que la velocidad de la máquina sea la adecuada. En ocasiones nos comemos, como se dice, el bus, porque no le hacemos mantenimiento preventivo, predictivo a las máquinas, sino solo correctivo. Entonces, cuando ya le hacemos el mantenimiento correctivo, un desajuste que estaba así, al final es esto, y tienen que cambiar toda la pieza. Entonces, las máquinas tienen que, ojalá todos apliquemos mantenimiento autónomo, que es el pequeño mantenimiento que deben de hacer los controladores, que básicamente es mantener la máquina súper limpia y con los ajustes necesarios para que siempre esté al día. Y la cuarta M sería el método, y el método es estandarizar. Si queremos ser buenos, insisto, estandarizar quiere decir que si hoy hacemos la operación de una forma, estandaricemos. Y hacemos la mejor y volvemos a estandarizar. En algunas empresas dicen, no, Beatriz, yo no estandarizo porque es que todavía el proceso no está bueno. Pues nunca lo van a lograr bueno, porque si todos los controladores no hacen las cosas de la misma manera, no lo van a hacer. En otros casos es importante el medio ambiente. Por ejemplo, en la empresa que decía Oscar, la lluvia era muy importante para ellos, entonces ellos tenían que algunas horas del día, o el sol era muy crítico también, entonces tener en cuenta eso. Entonces la planeación. Y para dejarle a Manuel también muchas cosas, insisto, hablar con datos. Cuando empezamos a trabajar en mejora continua, todos somos muy dados a hablar con adjetivos. Entonces dicen, uy, ingeniera, produjimos mucho, se dañó mucho la máquina, se paró. Entonces yo empecé la tarea consciente, yo, bueno, ¿y cuánto es mucho? No sé. Y al otro día yo iba y le preguntaba, mañana me tiene el dato, pero yo iba y le preguntaba. Entonces empezar todos a hablar con datos, mucho es 10, mucho es 20, entonces esa es como la recomendación. Mi estimado Manuel. No, buenísimo, Beatriz, buenísimo. Yo creo que dijiste unas herramientas, podríamos decir unas herramientas duras, bastante buenas y atractivas, y que generalmente en las empresas no se aplican. Así las empresas estén estandarizadas, tengan sus procesos, procedimientos, pero generalmente no se aplican. Pero yo voy a tratar de irme con unas, digamos, más blandas, digamos, como para hacer una buena, digamos, comparación. Un Es equilibrio. un equilibrio, exacto. Yo pienso que la comunicación es básica para que, digamos, pueda haber cualquier mecanismo. Entonces, digamos, por ejemplo, si no hay comunicación, si no hay una buena comunicación, es difícil medir el rendimiento. Entonces, yo en la comunicación hablaría de voy a coger dos herramientas de comunicación. Una, que son las reuniones de trabajo. En las oficinas o en los puestos de trabajo estamos acostumbrados a que nos reunimos y duramos reunidos media hora, 40 minutos, y muchas veces las reuniones de trabajo se vuelven, es como la queja o el chisme, o este fue o este no fue. No, las reuniones deben ser concisas, deben durar 5, máximo 10 minutos, deben tener una hoja de ruta donde se analizan elementos del día anterior o el lote de producción anterior, donde se analiza cuál va a ser la proyección futura del día de hoy, y deben ser 2 o 3 cosas puntuales. Una reunión debe ser puntual y apuntarle, digamos, a otro elemento que tú hablaste de, Beatriz, que es la medición, y es
en las reuniones debemos medirnos, porque si no nos medimos, ¿cómo vamos a saber cuál es el rendimiento, cierto? Ese era mi primero. Y el segundo, yo diría que hoy en día tenemos muchos canales de comunicación virtuales. Recuerdo que Oscar en las empresas que estuvo asesorando ahorita en Boyacá, pudo identificar que se eliminaban muchos pasos, esos pasos de burocracia que tenemos en las empresas en Colombia y en toda Latinoamérica, simplemente con el correo, muchas cuestiones de aprobación en correo rápidamente para poder agilizar. Entonces, si no aprovechamos esas herramientas digitales que tenemos hoy en día, por ejemplo, en Microsoft Teams, el Google, digamos, todas las herramientas que nos da Google, pues va a ser difícil que podamos aumentar el rendimiento. Entonces, yo creo que tenemos que coger un poco estas cosas, este tipo de herramientas. Y finalmente, yo diría el compromiso. El compromiso es supremamente importante, tanto el compromiso de la gerencia como el compromiso de los trabajadores para hacer lo que debemos hacer y para mejorar en nuestros puestos de trabajo. O sea, nosotros como personas no debemos conformarnos solo con lo que realmente nos dijeron que hagamos. Siempre debemos tratar de ayudar a la empresa a mejorar. Si la empresa mejora, pues aseguramos nuestro puesto de trabajo. Y yo creo que siempre es tratar de tener el mejor rendimiento. Yo creo que yo creo que ahí abordamos muchas cosas. No sé, Oscar, si a ti de pronto se te escapa una que quisieras agregar. No, no, voy a arriesgarme pretenciosamente a hacer un inventario de lo que acabamos de decir. Entonces, con todo lo que Adelante. hemos dicho que para mejorar el rendimiento de las empresas podemos hacer mediciones, Beatriz ha sido enfática en el tema, podemos hacer planeaciones, y estas planeaciones tienen varios niveles, ¿no? Una cosa es planear piso, planear el día, planear la semana, planeación estratégica, ¿cierto? Pero planear. Eso no es dejarnos ahí súper a la deriva, ¿cierto? También debemos hacer, Beatriz fue enfática en la estandarización. Creo que también Manuel, bueno, Manuel entró también a hacernos comentarios con respecto, por ejemplo, a herramientas de comunicación como son las reuniones, pero reuniones bien, eso es cierto, sufrir de reunión cities es muy fácil, muy fácil. Y en virtual, uff, la reunión cities virtual sí que ha sido un tema complicado. Entonces, reunión cities pandémica. Entonces, eso hay que también controlarlo, reuniones cortas, concretas, al lugar. Tú estabas hablando, Manuel, también del tema del compromiso que se me hace relevante, súper relevante, de llevar a las personas hacia que efectivamente entiendan que si gana la empresa, ganamos todos. Eso es, y de hecho es fundamental en SCORE, en la cooperación en el lugar del trabajo. Se me está escapando una que tú dijiste, Manuel. No, yo creo que las dijiste, pero yo agregaría una que estuve pensando en este momento y es el tema de los incentivos. Es Bien. los empresarios deben saber entender cómo poder incentivar a sus trabajadores. Y la forma correcta no es siempre económicamente. Hay muchos incentivos, como lo vimos hoy, con el ejemplo de Beatriz, donde le doy mejores condiciones de trabajo a mi empleado o a esa persona que está prestando la labor en mi empresa y le doy un bienestar. Ese bienestar me ayuda a impulsar el rendimiento. Excelente. Y me voy a arriesgar a decir otros dos adicionalmente, uno hard y uno soft, uno duro y uno suave, como decía Manuel. El Adelante. duro para mejorar rendimiento, que me parece súper interesante, en todas las empresas donde lo he logrado utilizar bien, funciona muy bien, es tener un tablero de rendimiento. Es decir, ponemos un tablero y aquí están los nombres de las personas, de los equipos de trabajo, de las áreas, etcétera, y los ponemos a medir sobre un indicador particular, cantidad de prendas producidas, ventas realizadas, contactos realizados. Eso aplica incluso para muchos cargos, para gerencia, para comerciales, para producción. Cuando tú ves en qué posición estás y si esa tabla además se mueve, es dinámica, además no necesitamos un dashboard súper desarrollado con Power BI para que quede hecho. No, eso se puede hacer en un cuadrito de acrílico con Sí. marcador y día a día ir haciéndole el cambio, pero cuando las personas se van viendo en el trabajo y van identificando que están quedados o que les está yendo muy bien, eso estimula un montón, eso genera una cantidad de cosas dentro de la persona para motivarse en su trabajo. No es una herramienta de presión,
Ojo, también hay que manejarlo bien. No es que el jefe después se pare o la jefe al frente del tablero con el látigo en mano a decir, a ver, que no me produce. No, tampoco, no es así. Es solo el tablero, no estoy diciendo lo otro. Esa es la hard. La soft, que veo que es muy importante para que las empresas mejoren su rendimiento, y cada vez lo veo más con ese tema digital, es hay que vencer la resistencia al cambio. Hay muchas personas que piensan en el trabajo, y eso nos puede pasar a cualquiera, no es culpable a quien le pasa, que piensa que por el hecho de haberlo hecho así toda la vida, entonces significa que ya está bien hecho. Y eso no es verdad. Kaizen sí que nos enseña eso. Todos los días se puede hacer mejor. Y vencer esa resistencia al cambio es un trabajo que hay que hacer en las empresas, no solo para la innovación, sino para mejorar el rendimiento. Eso impacta profundamente el rendimiento del personal. Se nos acabó el tiempo. Antes nos pasamos 2 minutos. Muchísimas gracias, Manuel, Beatriz. Solamente quiero decir algo que normalmente cuando se habla de rendimiento, la fuerza laboral cree que si mejoramos la productividad, se nos va a acabar el trabajo, pero como lo decía bien Manuel, en las empresas donde hemos aplicado técnicas de mejora continua, todo tipo de herramientas SCORE, lo que hace es que se mejora el rendimiento, la rentabilidad de la empresa y por ende hacen otros productos, o sea que las personas tienen mucho más trabajo. Exactamente. De acuerdo, Beatriz. Yo creo que el reto es ser más competitivos y para ser más competitivos tenemos que mejorar el rendimiento. De acuerdo, de acuerdo. Muchas gracias, Manuel, Beatriz, muy agradecidos. Les esperamos en nuestro próximo webinar a todas las personas que nos acompañan y a los que nos han visto. Acabo de mandarles por el chat el link de la página web en donde pueden ver esta grabación, los otros webinars que hemos hecho, súper interesantes sobre mejorar la productividad en las empresas, sobre todo en las pymes. Y bueno, quedamos súper atentos para continuar en nuestros siguientes webinars. Gracias de nuevo y Mil feliz gracias día. a todos, Gracias, Oscar. Gracias, bendiciones, Beatriz. Hasta que luego. estén bien, chao. Gracias, Daniela. Chao, chao. Chao.